Bien, seguimos con el ejemplo número 5. El ejemplo 5 dice así: una pelota de béisbol es arrojada verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio de 50 metros de altura, con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Determine, literal A, la velocidad a los 1.5 segundos y a los 3 segundos. Literal B, a qué altura con respecto al suelo se encontrará a los 4 segundos. Y literal C, la velocidad con la que toca el suelo. Bien, vamos a la solución. Vamos a trabajar primero con el literal A. Ponemos solución. Ponemos los datos. Vamos a escribir los datos que vamos a buscar sin necesidad de hacer ningún otro análisis. Siempre ponemos velocidad inicial igual, velocidad final igual, gravedad igual, desplazamiento vertical igual, y el tiempo igual. Tenemos las 5 magnitudes que tenemos que buscar. Esto lo vamos a buscar, pero para encontrarlo, pues nos vamos a basar en un dibujo. Ese dibujo que he puesto ahí representa el problema que estamos trabajando. Hay un edificio que tiene 50 metros de altura. Vamos a escribir esos 50 metros. Por acá. 50 metros de altura. Y desde la azotea se lanza, pues dice, se lanza una pelota de béisbol. Se lanza hacia arriba. Y luego la pelota regresa. El movimiento real tendría que ser hacia arriba y baja exactamente, rozando, digamos, el edificio, pero lo hemos escrito como si fuera un movimiento, una pequeña parábola. Entonces lo que hacemos es, para resolver el problema, escribimos nuestro sistema de referencia, lo vamos a escribir donde inicia el movimiento. El movimiento inicia acá, aquí ponemos nuestro sistema de referencia. Decimos hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Y aquí está ubicado el origen, el 0. Podemos escribirlo así. Escribimos nuestro sistema de referencia. Hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. De tal manera que con ese sistema de referencia, con los 50 metros que pusimos y el dibujo como lo hemos representado, podemos sacar los datos. Los datos los sacamos así, observa. Dice el literal A que vamos a encontrar la velocidad a los 1.5 segundos y a los 3 segundos. Veamos el problema. Una pelota de béisbol es arrojada verticalmente hacia arriba desde la azotea de un edificio de 50 metros de altura, tenemos 50 metros, con una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Solamente nos dan la velocidad inicial. Entonces el objeto se lanza hacia arriba la pelota, perdón, a una velocidad inicial de 20 metros por segundo. Va la velocidad inicial hacia arriba. Por lo tanto, positivo escribimos 20 metros por segundo. La velocidad es positiva, velocidad inicial. Y nos preguntan la velocidad de los 1.5 segundos. Entonces, es decir, no conocemos la velocidad final, esa es la incógnita. Velocidad final no la conocemos y nos dan el tiempo 1.5 segundos. También conocemos el valor de la aceleración de la gravedad. La aceleración de la gravedad siempre va hacia abajo y como hacia abajo hemos definido negativo, la aceleración de la gravedad es menos 9.8 metros por segundo cuadrado. El desplazamiento, delta Y. ¿Se podría pensar que ese delta Y son esos 50 metros? No. Hay que tener cuidado con esos 50 metros. Porque estos 50 metros es la altura del edificio. A los 1.5 segundos el objeto va subiendo. El desplazamiento desde el origen puede ir subiendo o puede ir bajando. Pero el desplazamiento sería, supongamos que el objeto ha subido y se encuentra por aquí. El desplazamiento sería este. Ese sería el desplazamiento y ese valor no lo conocemos. O supongamos que el objeto a los 1.5 segundos subió y bajó y se encuentra por aquí. Es decir, se encuentra por esta altura. ¿Sí? El desplazamiento sería este. ¿Sí? No los 50 metros. Así que hay que tener cuidado. Esos 50 metros los podemos utilizar si el recorrido es completo, llega hasta el suelo. En ese momento la posición final es a nivel del suelo y habrá recorrido 50 metros hacia abajo. Es decir, desde la posición inicial. Entonces hay que tener cuidado. En este caso el desplazamiento no se conoce. Esos 50 metros no se pueden utilizar. Ya tenemos los 5 datos definidos, digamos, ¿sí? 2 de ellos no los conocemos, velocidad final y desplazamiento. Pero velocidad final es el valor que conocemos. Conocemos 3 datos y como conocemos 3 datos podemos utilizar la fórmula, ¿sí? Buscamos la ecuación. La
La ecuación la buscamos de acuerdo a lo que nos pregunta el problema. Queremos la velocidad final. Vamos a ir a buscar ahí en las ecuaciones que tienen velocidad final. La número 1 tiene velocidad final, la número 2 también tiene velocidad final, la número 3 no tiene y la número 4 tiene. Tenemos tres ecuaciones que contienen a la velocidad final, pero buscamos aquellas que no tienen. Elegimos una que no tenga desplazamiento. La número 4 tiene desplazamiento, no nos sirve. La número 2 tiene desplazamiento, delta y, no nos sirve. La número 1 no tiene desplazamiento. Ahí está la ecuación. Fíjate, bien sencillo, ¿sí? Razonando el problema de esta forma, encontramos la ecuación. Velocidad final es igual velocidad inicial más gravedad por tiempo. Esa es la ecuación número 1. Queremos la velocidad final. Ya está despejada de la fórmula. Entonces, como ya está despejada, pues vemos que la velocidad inicial, aquí la tenemos, vale 20 metros por segundo, la aceleración de la gravedad y tenemos el tiempo. Solo hay que sustituir datos. Ponemos velocidad final es igual, velocidad inicial, 20 metros por segundo. 20 metros por segundo, más la aceleración de la gravedad, que es menos 9.8 metros por segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo. ¿Cuánto es el tiempo? 1.5 segundos. Nos da un valor de velocidad final igual 20 metros por segundo. Y aquí tenemos, observamos, este más es el más de la fórmula. Más de la fórmula. Y la gravedad tiene su propio signo. Signo menos, porque va hacia abajo. Entonces, decimos más por menos da menos y menos por más da menos. Nos da menos. 9.8 por 1.5. Veamos en la calculadora 9.8 multiplicado por 1.5. Eso nos da un valor de 14.7. Y tenemos unidades. Segundo se va con un segundo y nos queda metros sobre segundo. Nos queda 20 metros por segundo menos 14.7 metros por segundo. Como tenemos las mismas unidades, las mismas dimensiones, podemos restarlo. Así que tenemos velocidad final es igual 20 menos 14.7. Nos da un valor de 5.3 positivo. Y aquí tenemos la velocidad final a los 1.5 segundos. La respuesta sería, si escribimos una respuesta, ponemos respuesta. Bien, la respuesta sería 5.3 metros por segundo hacia arriba. ¿Por qué hacia arriba? Porque el signo dio positivo. La velocidad final dio con signo positivo, significa que a los 1.5 segundos la pelota todavía va subiendo. Es bien importante distinguirlo. Observa, si no definimos nuestro sistema de referencia, el resultado no tiene sentido. No sabemos si la pelota va para arriba o para abajo. Pero como nuestro sistema de referencia dice hacia arriba positivo, significa que si la velocidad nos dio positivo, en ese momento la velocidad va hacia arriba. A los 1.5 segundos la pelota va subiendo. Eso indica a una velocidad de 5.3 metros por segundo. Y ahí tenemos la respuesta. Bien, vamos a hacer el mismo literal, pero con 3 segundos. Observa la velocidad a los 1.5 segundos y a los 3 segundos. Para los 3 segundos, ¿qué hacemos? Pues solo modificamos el tiempo. Tenemos la velocidad inicial, la gravedad, y solamente cambia el tiempo. Son las mismas condiciones y solamente cambia este tiempo. Esta es la respuesta para 1.5 segundos, ¿sí? Vamos con los 3 segundos. Lo único que hacemos es cambiar este valor. En lugar de 1.5 ponemos 3 segundos. Y aquí tenemos, en lugar de 1.5 ponemos 3 segundos. Y aquí sí cambia el valor. ¿Por qué? Porque vamos a multiplicar, siempre más por menos da menos, por más da menos, pero 9.8 por 3. Entonces multiplicamos 9.8 multiplicado por 3, eso da un valor de 29.4. Aquí vamos a poner 29.4. ¿Sí? Y tenemos una nueva respuesta. La respuesta que tenemos es 20 menos 29.4. 20 menos 29.4. Y eso nos da un valor de menos 9.4. Menos 9.4 metros sobre segundos. ¿Observan? Nos dio negativo. ¿Qué significa que nos dé negativo? Que a los 3 segundos el objeto ya subió y ya viene bajando. ¿Sí?
y viene bajando a una velocidad de 9.4 metros por segundo. En ese momento, ese instante de 3 segundos, ya la pelota, la pelota de béisbol ha subido y va bajando a una velocidad de 9.4 metros por segundo. El signo negativo significa que la velocidad es hacia abajo. Entonces cuando ponemos la respuesta acá, ponemos para la nueva respuesta, ¿sí? Sería de 9.4. Bueno, aquí cambiamos todo. Respuesta sería 9.4 metros por segundo hacia abajo. Observa que en este momento estamos poniendo una respuesta muy clara. Estamos diciendo que la pelota va hacia abajo a 9.4 metros por segundo. Si le dejamos el signo, no tiene sentido. Si dejamos la respuesta como menos 9.4 metros por segundo, ¿y eso qué es? ¿Qué significa? Significa 9.4 metros por segundo hacia abajo. Esa es la respuesta. A menos que el sistema de referencia ya no lo den definido. Ese sistema nos digan, por ejemplo, en una evaluación nos dicen, utilice ese sistema de referencia hacia arriba positivo y hacia abajo negativo. Entonces la respuesta que nos va a aparecer como opción, por ejemplo, para seleccionar en un examen de opción múltiple, sería esta, ¿sí? Con signo negativo, con ese sistema de referencia. Si el sistema de referencia fuera al revés, por ejemplo, hacia arriba negativo y hacia abajo positivo, pues aquí nos daría positivo, ¿sí? Nos daría positivo, porque hacia abajo sería positivo. Bien, ya tenemos solucionado el literal A. Tenemos las dos respuestas. Entonces puse la primera respuesta al inicio, ahí tenemos la otra respuesta. Vamos con el literal B. Veamos cómo se resuelve el literal B. Ponemos por acá literal B. Dice, ¿a qué altura con respecto al suelo se encontrará a los 4 segundos? Y él nos está preguntando la altura con respecto al suelo, ¿sí? Si a los 3 segundos ya iba bajando, a los 4 segundos habrá bajado un poco más. No sabemos dónde se encontrará. ¿Qué altura tendrá con respecto al suelo? Con respecto al suelo, ¿cuál será la altura? ¿Sí? Entonces, ese valor de altura, ¿cómo lo encontramos? Fíjate lo que vamos a hacer. Voy a poner siempre los datos. Velocidad inicial igual, velocidad final igual, gravedad igual, desplazamiento y el tiempo. Pongo los datos. ¿Qué voy a ubicar? Voy a ubicar los datos que conocemos. Sabemos que el objeto se lanza hacia arriba a 20 metros por segundo. Ese mismo dato ponemos acá. Velocidad inicial 20 metros por segundo. Hacia arriba, positivo. Velocidad final. ¿Conocemos la velocidad a los 4 segundos? No, no la conocemos. Conocemos la velocidad a 1.5 segundos porque la encontramos. También conocemos la velocidad a los 3 segundos porque la encontramos. Pero a los 4 segundos no conocemos la velocidad final. Así que este es un valor desconocido. Bien, no nos preguntan eso, ¿sí? No lo conocemos. Sencillamente no conocemos la velocidad final. La aceleración de la gravedad va hacia abajo, entonces vale menos 9.8 metros por segundo. ¿Qué otro dato conocemos? Pues el tiempo a los 4 segundos, dicen, ¿sí? ¿Cuál es la altura con respecto al suelo? A los 4 segundos. Entonces incluimos ese tiempo. Este tiempo nos va a permitir la altura. Y el otro valor que desconocemos, el desplazamiento. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar este valor. Este es el valor que vamos a encontrar, desplazamiento. ¿Qué vamos a hacer con ese valor? Observamos. Si el objeto iba subiendo, aquí inicia, posición inicial. Lo que suba es el desplazamiento. Vertical si va hacia arriba. Pero en este caso, si a los 3 segundos ya iba hacia abajo, entonces la trayectoria viene por aquí, va bajando, ¿sí? Supongamos que se encuentra por aquí. Supongamos que está en esta posición, por aquí. Subió y bajó. Por aquí estamos hablando de los 4 segundos. A los 4 segundos viene por aquí. Entonces, la altura sería esta. Esta sería h. Pero ¿qué vamos a encontrar nosotros? Este delta y, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Lo que vamos a encontrar es esto. Este segmento es el que vamos a encontrar. El desplazamiento sería esto. Este segmento. Como es hacia abajo, nos va a dar un valor negativo. Nos va a decir, por ejemplo, a menos 24 metros, a menos 25 metros, algo así. Nos va a decir un valor negativo. Vamos a encontrar un valor negativo de esta Y. Vamos a encontrar este segmento. Lo que se ha desplazado desde aquí hasta aquí. Entonces, como conocemos la altura, este valor que encontremos se lo vamos a restar a 50 y conocemos la altura.
Ese es el procedimiento que vamos a seguir. Vamos a encontrar el delta Y, el desplazamiento con respecto al inicio del movimiento, con respecto a nuestro sistema de referencia. Entonces ya tenemos los datos. Vamos a elegir la ecuación. Queremos desplazamiento, pero no queremos que... Bueno, busquemos una ecuación que tenga desplazamiento primero. Veamos. La primera no tiene desplazamiento. La segunda sí tiene. La tercera tiene. Y la cuarta también tiene. Estas tres ecuaciones tienen desplazamiento. Buscamos una de esas ecuaciones que no tengan velocidad final, porque la velocidad final es una incógnita. Entonces tenemos que la segunda tiene velocidad final. La tercera no tiene. La cuarta tiene velocidad final. Así que obligadamente utilizamos la número 3. Tenemos desplazamiento es igual velocidad inicial por tiempo más 1/2 de la gravedad por el tiempo al cuadrado. No tenemos ningún valor que valga 0, así que la ecuación no podemos simplificarla. Vamos a sustituir esos valores de velocidad inicial, tiempo y gravedad. Tenemos desplazamiento va a ser igual velocidad inicial 20 metros por segundo, 20 metros por segundo, por el tiempo, ¿cuánto es el tiempo? 4 segundos, más 1/2 de la gravedad, menos 9.8 metros por segundo cuadrado, multiplicado por el tiempo, ¿sí? Tenemos la gravedad que tenemos acá, el tiempo al cuadrado, tiempo 4 segundos, 4 segundos elevados al cuadrado. Desplazamiento va a ser igual 20 por 4, aquí tenemos que 20 por 4 es 2 por 4, 8, sería 80, ¿verdad? 80, segundo se va con segundo, 80 metros, nos queda metros. De todas maneras sabemos que el desplazamiento tiene unidades de longitud, por lo tanto ya se nos eliminó segundos y nos queda la unidad que andamos buscando. Antes de multiplicar esta operación tenemos que realizar esta potencia. Pero esta potencia es fácil de hacerlo. Observamos que 4 al cuadrado da 16. Da 16 segundos cuadrados. Va a dar segundos cuadrados, se va a eliminar con segundos cuadrados. Nos va a quedar 16. 16 multiplicado por 9.8 y dividido entre 2. Tenemos 16 multiplicado por 9.8 y eso dividido entre 2. Nos da un valor de 78.4. Más por menos da menos. Nos va a dar menos 78.4 metros. Veamos si estamos bien. Tenemos 16. Teníamos acá 4 por 4, 16. 16 por 9.8. 16 por 9.8 entre 2. Ahí tenemos 78.4. Bien, tenemos que el desplazamiento delta Y es igual 80 menos 78.4. 80 menos 78.4. Eso nos da un valor de 1.6. 1.6 metros. ¿Sí? Desplazamiento. ¿Qué significa 1.6 metros? Bueno, pensábamos que el desplazamiento iba a ser negativo, pero en este caso nos da un desplazamiento positivo. ¿Sí? Significa que el objeto se encuentra a 1.6 metros arriba de la azotea. ¿Sí? No se encuentra aquí, se encuentra a 1.6, estamos hablando que está por aquí arribita. ¿Sí? Arribita de la azotea. ¿Por qué? Porque el desplazamiento es positivo, se ha desplazado 2.6 metros hacia arriba, ha subido y ha bajado, se encuentra a 1.6 metros. Así que la altura que vamos a dar es 50 metros más ese 1.6, el segmento pequeñito que está acá. Aquí es 1.6 metros. Entonces la altura, la respuesta sería, bueno, vamos a sumar, ¿sí? Para encontrar la altura, h va a ser igual 50 metros más 1.6 metros. Entonces la altura va a ser igual, respuesta, la altura con respecto al suelo, por supuesto, la altura es de 50 más 1.6, 51.6 metros. Ahí tenemos. Y ya resolvimos el literal B. Pensamos que a los 4 segundos podría encontrarse el objeto un poco más abajo, pero según la información que nos ha dado el problema, la altura, pues el objeto se encuentra arriba del sistema de referencia, un poquitito arriba, ¿sí? Se encuentra ya casi llegando al nivel de la azotea, ¿sí? Por ahí. Entonces la altura, esta altura que está acá, esa longitud, es 1.6 metros, ¿sí? Más los 50 metros, pues nos da 51.6 metros. Y tenemos la respuesta
de la altura que andamos buscando. Sigamos con el literal C. Literal C. La velocidad con la que toca el suelo. Datos. Vamos a los datos. Velocidad inicial, velocidad final, gravedad, desplazamiento, delta Y, y tiempo. Bien, veamos, ¿qué datos conocemos? La velocidad inicial con la que parte el objeto. Hoy el recorrido es completo hasta que llega al suelo. La velocidad inicial con la que parte, 20 metros por segundo positivo. 20 metros por segundo. Velocidad final, ¿con qué velocidad llega al piso? Eso es lo que nos están preguntando. ¿Con qué velocidad llega al suelo? Esta es nuestra incógnita. Gravedad, menos 9.8 metros por segundo cuadrado. ¿Por qué menos 9.8? Pues la gravedad siempre va hacia abajo y con ese sistema de referencia la gravedad siempre va a ser negativa. Desplazamiento. ¿Este valor lo conocemos? Sí, sí lo conocemos. Es un valor que está oculto acá, veamos. Aquí inicia el movimiento. La pelota sube y luego baja. Hasta aquí. El movimiento lo hemos dibujado así. Sube y baja. ¿Sí? Hasta el nivel del suelo. ¿Dónde estaba el inicio? Aquí. ¿Dónde está el final? Aquí, a esta altura. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto se ha desplazado? Desde acá hasta acá se ha desplazado 50 metros hacia abajo, hacia el lado negativo. El desplazamiento ha sido 50 metros negativos menos 50 metros. Este valor es importante, ¿sí? El tiempo, ¿cuánto es el tiempo? ¿Conocemos el tiempo de vuelo? No lo conocemos. Conocemos el tiempo a los 1.5 segundos, a los 3 segundos, pero no conocemos ese tiempo, o sea, no conocemos el tiempo de todo el recorrido. Así que este es un valor que no conocemos. Vamos a la ecuación. Ecuación. Buscamos una ecuación donde tenga velocidad final, una ecuación que tenga velocidad final, pero que no tenga tiempo. Entonces veamos la que tiene velocidad final, la número 1, que tiene velocidad final. La número 2 tiene velocidad final. La número 3 no tiene y la número 4 tiene velocidad final. Pero necesitamos una ecuación que no tenga tiempo. Vemos la 1. La 1 tiene tiempo, aquí tiene tiempo, no nos sirve. La número 2 tiene tiempo, no nos sirve. La número 3, aquí está. Esta no tiene tiempo, así que esta es la ecuación. Velocidad final al cuadrado es igual velocidad inicial al cuadrado más 2 veces la gravedad por el desplazamiento. Ahí tenemos. Queremos que la velocidad final ya está despejada prácticamente, solo el cuadrado falta quitarle. Para quitar este cuadrado ponemos velocidad final es igual más menos la raíz cuadrada de velocidad inicial al cuadrado más 2 veces gravedad por desplazamiento. Despejamos velocidad final sacando raíz al otro miembro. Entonces tenemos que la velocidad final va a ser igual, más menos. Bien, el más menos, ¿cuál signo vamos a tomar? Si el sistema de referencia nos está diciendo que hacia abajo es negativo, vamos a tomar el signo negativo. Aquí tenemos que elegir, aquí no nos va a dar el signo, porque tenemos dos signos. El signo negativo menos la raíz cuadrada de velocidad inicial, 20 metros por segundo. 20 metros por segundo al cuadrado, más 2 veces la aceleración de la gravedad, menos 9.8 metros por segundo cuadrado, multiplicado por el desplazamiento, menos 50 metros. Cuidadito con el signo, menos 50, ¿observas? Menos 50 metros. Menos, tiene que ir menos, ¿sí? Entonces la velocidad final va a ser igual a menos raíz cuadrada de 20 metros por segundo al cuadrado nos da 400 metros cuadrados sobre segundos cuadrados. Y aquí tenemos más por menos, da menos, menos por menos, da más. 2 por 9.8 por 50. Tenemos 2 por 9.8 por 50. Esto es igual a 950. 980. 980 metros por metro nos da metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Observa que si el signo menos no lo hubiéramos considerado, aquí no hubiera dado negativo, y 400 menos 980 nos da una cantidad negativa y no tendría solución esa ecuación. Por lo tanto, los signos que se ubican a cada magnitud física es correcta y es importante asignarle correctamente, ¿sí? De acuerdo al sistema de referencia. Si nos equivocamos en estos signos,
ahí vamos a observar una incoherencia, ¿sí? Entonces la velocidad final va a ser igual a menos, tenemos, vamos a meter esos datos directamente a la calculadora. 980 más 400 nos da 1380, raíz de 1380, 37.15. Metros cuadrados sobre segundo cuadrado y metro cuadrado sobre segundo cuadrado se pueden sumar porque son las mismas dimensiones. Y al sacarle raíz nos va a quedar metros sobre segundo. Ahí tenemos. Nos dio negativo, ¿por qué? Habíamos dicho negativo porque va hacia abajo. Así que la respuesta es 37.15 metros por segundo hacia abajo. ¿Sí? Ahí tendríamos la respuesta. Entonces tenemos el literal C, la velocidad con la que toca el suelo es 37.15 metros por segundo. Y el literal B, pues aquí teníamos esta altura, ¿verdad? Esta altura que no le había señalado por acá, por si acaso nos confundimos con la altura, pues es la altura que tenemos de acá hasta acá. Y tenemos la velocidad final, que es lo último que buscamos. Y con eso ya solucionamos el problema con los literales que nos plantea. Jóvenes, eso es todo. Creo que con esto ya tenemos algunas bases para poder solucionar los problemas de la guía de trabajo. Un saludo para ustedes.